Buenas, hoy vamos a ver una pregunta que creo que todo escritor y escritora se ha hecho alguna vez, y es que cuando tenemos el manuscrito finalizado nos viene a la cabeza ¿qué hago ahora? Entonces, sin más dilación, comenzamos. Lo primero que recomiendo cuando se finaliza un manuscrito es dejarlo durante un tiempo en un cajón o en un lugar donde no lo puedas leer. Hay personas que recomiendan que igual esté medio año, un año, etc. Yo no aguanto tanto, así que dejo un mes, 2 semanas y media, más o menos. También es recomendable que lo lean lectores beta, personas de confianza, para que te den su opinión y su perspectiva de la trama y de tu manuscrito. También está la posibilidad de contratar a profesionales para que te hagan un informe de lectura. Más adelante, si queréis, veremos detalladamente qué es un informe de lectura. Y en este caso, en este vídeo, nos vamos a centrar en cómo publicarlo, ¿vale? Tenemos básicamente 3 vías. Está la forma tradicional, la coedición y la autopublicación. El primero de ellos es la tradicional, que son editoriales que no vas a tener que pagar por publicar tu libro, ¿vale? Quiero recalcar esto, no vas a tener que pagar. Por eso se llaman tradicionales. Y digo recalcar esto porque sé que hay editoriales que dicen que son tradicionales, pero luego a la hora de firmar el contrato tienes que pagar igual pues 50 ejemplares, que son los que te envían a casa, o 150, o X dinero. Por otro lado, en la editorial tradicional creo que es conveniente mirar bien. Por otro lado, en la editorial tradicional creo que es conveniente y se debería mirar muy bien el contrato. A ser posible con alguien que sepa de este tema, un profesional. Hola, hola, mi chico. Mira, mi chico guapo. Decía, es que recomiendo que un profesional os ayude en caso de que no os lo podáis permitir o cualquier cosa. Pues siempre está Google, que se puede recurrir e intentar entender las cláusulas. También podéis preguntar a la editorial, y os recuerdo que está bien que un contrato lo negociéis, ¿vale? No tengáis prisa por firmarlo ni al día siguiente ni durante esa semana. Si la editorial realmente os interesa, o sea, les interesáis, se va a esperar incluso un mes barajando las cláusulas para que el autor o la autora esté cómodo. Y digo cómodo porque las regalías que se lleva el autor en editorial tradicional son muy pocas. Creo que van en torno al 8 o 12%. Esto depende obviamente de las editoriales, pero de normal el margen de porcentaje suele ser ese. Claro, estamos también en un mundo digitalizado. Entonces hay que recordar que para la editorial tu libro es un negocio. Es que es así. Por mucho que igual a nosotros nos cueste decirlo, porque es nuestro libro y es la historia que hemos plasmado, nuestros personajes, pero es un negocio. ¿Por qué? Porque a través de ese libro se va a mover dinero. Y al final la editorial realmente de lo que sobrevive es del dinero ganado a través de ese libro. Entonces hay que tener en cuenta que las redes sociales ahora mismo son un pilar fundamental. ¿Por qué? Una editorial grande no se va a arriesgar a publicar a un autor o autora que igual tenga 1000, 2000 seguidores, por ejemplo en Instagram o en otra red social, me da igual. No se va a arriesgar porque obviamente va a preferir, y él sabe que igual va a sacar más ganancia, que no siempre es así, pero con una persona que tenga 10.000 seguidores, 25.000 seguidores, etc. Entonces, ¿es difícil cuando empiezas a publicar con una editorial tradicional grande? Sí, porque además es lo que digo, no te esperes que tu contrato sea como el de un autor o autora que ya lleva 10 años en el escaparate editorial, porque no lo va a ser. Obviamente a ti probablemente te dejen un porcentaje más bajo de regalías.
Para contrarrestar lo que estaba diciendo, porque igual puede sonar algo más negativo, es que la editorial se encarga de corregir, ilustrar, maquetar todo lo relacionado del libro. Es decir, el escritor o escritora lo envía y ya la editorial se encarga de todo. Sí que es cierto que de normal la editorial, por ejemplo, te pregunta acerca de qué quieres para la portada, si tienes algún ilustrador pensado, o te indica qué ilustradores tiene la editorial, etc. Estas serían, por así decirlo, las editoriales más grandes, las que más difícil son de alcanzar en un principio. Pero bueno, también hay editoriales tradicionales más pequeñitas. El problema, que por ejemplo la promoción del libro suele ser más lenta, con más dificultad. ¿Por qué? Porque hay menos personas, se tienen que distribuir mejor, etc. También, bajo mi punto de vista, el tema de la promoción por parte de las editoriales ha bajado bastante. Y creo que la promoción en la actualidad, sinceramente, se encarga el autor y la autora. Luego también está que, obviamente, al ser una editorial más pequeña, quizá estés en una librería, pero estés en un estante con 1000 librerías, o sea, 1000 editoriales más pequeñas, no estás a la vista, por lo tanto, realmente si un lector o lectora ya quiere comprar tu libro, tiene que ir con esa idea, porque no vas a estar probablemente en el primer estante con 50 libros y un cartel que ponga nueva autora y tu nombre o cosas así. La segunda parte que tenemos es la coedición, que es que tú pagas para que esa editorial de coedición te haga pues el ISBN, la maquetación, la ilustración, se encargue, por así decirlo, del papeleo. Tú es cierto que lo envías, hay feedback, pero el que se encarga al final de maquetarlo todo y hacerlo todo es esta editorial de coedición. ¿Por qué he dicho que la editorial tradicional no se paga? Porque si tú pagas es una editorial de coedición. Bajo mi punto de vista, las editoriales de coedición no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque realmente tú estás pagando por una obra que tú has hecho. Lo único que te están facilitando, por así decirlo, son las gestiones. Entonces tú vas a tener que pagar, cosa que eres tú el autor del libro, pero vas a tener que pagar porque van por número de ejemplares. Es decir, si la editorial te tiene que maquetar, ilustrar, etc., 100 ejemplares, igual vas a tener que pagar 300 euros. Si vas a querer 200, igual vas a tener que pagar 500 euros. Entonces tú pagas por número de ejemplares que quieras. Como digo, bajo mi punto de vista no es una opción que yo recomiende, pero siempre entiendo los diferentes casos de las personas y las diferentes circunstancias para aceptar X opción. Y luego, por último, tenemos la autopublicación. La autopublicación se puede hacer por Amazon o sin Amazon, porque actualmente en internet hay diferentes páginas web en las cuales tú puedes imprimir tu libro. La primera opción sin Amazon es que obviamente la gente no va a tener tanta facilidad para encontrarte puesto que no estás en Amazon. Entonces aquí recae muchísimo la promoción del autor de su libro, para que la gente sepa que has publicado un libro. Aquí la gente va a ir directamente a ti como autor o autora a pedirte el libro. Luego tenemos la opción de Amazon, que como he dicho hay infinidad de libros, puede ser una contra, ya que al haber tanta infinidad de libros es difícil que el tuyo destaque. Pero es cierto que Amazon te permite hacer promoción del libro. Por ejemplo, quizá te deja poner un día el ebook gratis o el Kindle Unlimited, que hay mucha gente que al pagarlo se descarga tu libro, que aunque sea un porcentaje bajo lo que recibe el autor por esto, puede que te deje una reseña en Instagram o en otra red social, en Goodreads, en Amazon, etc. Y eso ya va a fomentar a que tu libro poco a poco suba. Algo muy importante de Amazon, porque tú realmente tienes que tener el libro maquetado, es decir, te puedes buscar a alguien que te lo maquete, a alguien que te lo ilustre. Una vez lo tengas todo, ya está. Ya tienes el archivo PDF para subirlo. Entonces tú lo subes, pides el ejemplar de Amazon y ya está. Lo bueno de Amazon es que puedes elegir las regalías del autor. Normalmente puedes elegir entre 30 o 70%. ¿Qué pasa? Que
es cierto que con un 70% el autor se lleva bastante beneficio del libro. Y es una situación, es un porcentaje que realmente las editoriales no pueden competir. ¿Por qué? Porque, como he dicho, para las editoriales es un negocio y ellos también se tienen que llevar beneficio. Entonces no pueden permitir que un autor o autora se lleve, o todos los autores y autoras que tienen, se lleven un 70% de los libros vendidos. Pero en cambio Amazon sí que lo ofrece. Por eso digo que es muy complicado a veces competir con Amazon. De hecho, creo que cada vez hay más autores y autoras que se están autopublicando, y entre uno de los motivos es porque el beneficio del autor o la autora es superior al de, pues, con una editorial tradicional, o en caso de una coedición que tú tienes que pagar para que te hagan para que te impriman el libro. Entonces, una vez llegados a este punto, os recuerdo que tenéis 3 opciones: la opción tradicional, la coedición y la autopublicación. Ahora diréis, ¿qué hago con mi manuscrito? Sí, ya lo he finalizado. Como digo, antes os he dicho los pasos que yo creo que habría que hacer previamente antes de enviarlo a cualquier editorial o pensar en autopublicarlo. En caso de autopublicarlo, también recomiendo que esté corregido por una profesional, porque muchas veces nuestros ojos pasan por la misma línea sin ver esa falta de ortografía, porque ya estamos acostumbradísimos a leer nuestro manuscrito. Pero vuelve la pregunta de ¿qué hago? Sinceramente, no lo sé. Como he dicho, esto depende mucho personalmente. En mi caso, por ejemplo, la coedición pues sería la última opción. ¿Por qué? Porque realmente estoy pagando por algo que yo he hecho, y encima por cantidad de números de ejemplares. Pero depende de cada persona, de cada momento, de lo que prefiera, etc. Lo que sí que os voy a decir, y creo que esto lo pueden corroborar muchos autores y autoras, la promoción a día de hoy corre a cargo del autor y de la autora, sinceramente. La editorial podrá hacer una publicación, 2 publicaciones al mes, pero realmente la persona que tiene que dar visibilidad de su libro es la persona que lo ha escrito. Así que nada, espero que os haya ayudado, que veáis las 3 opciones que tenéis para publicar. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, me lo podéis dejar en comentarios. Recordad por fin darle like y no olvides suscribirte si te ha gustado este vídeo. Y nada más, os espero en el siguiente.